Regresó con Sandra Ceballos y Cristian Arcos en Ciudadano ADN por la 91.7. Cuando comentábamos y teníamos contacto todos los días aquí con Paulina García en el marco de la gira del presidente de la República por Europa, que visitó distintos países, siempre Paulina nos contaba de la comitiva que formaba parte de esta gira, porque si bien hubo varios énfasis que hicieron algunos sectores, sobre todo en los acuerdos económicos que se andaban buscando y los negocios, nosotros también destacábamos la otra mirada que tenía este recorrido, que incorporaba, por ejemplo, a la rectora de la Universidad de Chile, a representantes del mundo de las ciencias, investigadores, divulgadores y a la ministra del sector, precisamente porque hay mucho que aprender de allá y porque nuestro país, a partir, por ejemplo, del tema del litio, tiene harto que desarrollar y que ofrecer probablemente también en términos de alianza con ese mundo. Por eso queremos agradecer a la ministra de Ciencia y Ciencia, Echeverry, que está con nosotros. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias, ministra, por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir en un día tan lluvioso, además, que complejiza los movimientos, pero por estar aquí. Ministra, una delegación primero, digamos, bien importante de representantes del mundo de la ciencia y la tecnología. Así es. Parte de lo que quisimos mostrar con esta gira y también ya instalar con un poco más de fuerza es esta idea del liderazgo científico-tecnológico de nuestro país. Chile lleva muchos años invirtiendo en ciencia, se hace muy buena ciencia en nuestro país, pero además hemos hecho un esfuerzo grande por su internacionalización y por lo tanto quienes hemos tenido el privilegio de viajar a distintos lados en prácticamente todos los centros de investigación, universidades, países, no hay solo un chileno, sino que hay grupos de chilenos haciendo mucha ciencia y tecnología. Y es por eso que para esta gira se decidió llevar una muestra de lo que es la ciencia y la tecnología en nuestro país, con las universidades, por supuesto, divulgadores, emprendedores de base científica tecnológica, gente que está haciendo desarrollos industriales muy avanzados, y también profesores de colegios. Llevamos a una profesora de una escuela rural de Coyhaique y a un profesor acá de Recoleta, que también son otros referentes y personas que empujan esta lógica de ciencia y de tecnología que hoy día ya es parte importante de la cultura de nuestro país. A veces lo miramos menos y a veces no nos damos cuenta, pero desde la astronomía, desde lo que se hace con océanos, desde el cambio climático, este es un país de mucha ciencia. Es cierto lo que usted dice, ministra, porque claro, uno dice ya hay una iniciativa y hay una comitiva importante para un viaje en Europa. Es muy importante lo que uno puede absorber, ¿no? En viajes como estos. Es súper importante lo que uno puede entregar para ella, y eso me parece que es recalcarlo. Usted mencionaba el tema astronómico, ¿no? Estamos en una, ya sea geográficamente, por lo que sea, en una situación extremadamente privilegiada. También entiendo que hubo acuerdos importantes en Alemania, ¿no? Para investigaciones que tienen que ver precisamente con el litio, que también tenemos ahí geográficamente una situación. Pero recalcar ese punto, ¿no? Y no se trata de ser ni chauvinista ni nada, pero es como, ojo, lo que se hace de aquí para allá también es muy interesante. Exacto. Recibir comitivas chilenas. Absolutamente. El presidente Boric lo dice con una frase que creo que es bien explicativa. Dice, Chile necesita al mundo y el mundo necesita a Chile. Y la razón tiene que ver con características bien especiales que están dadas por nuestra geografía, pero también por políticas públicas que se han impulsado de manera transversal por muchos gobiernos. En el caso de la astronomía, claro, es bastante claro, son los cielos y el desierto, pero cuando hablamos de litio, Chile es de los pocos países donde el litio se extrae en salares, y los salares son unos lugares bien únicos, son lagunas en la mitad del desierto. Y al mismo tiempo, somos un país que ha logrado generar estabilidad política en materia de ciencia y tecnología, y hoy día no solo nuestra industria se basa en ciencia y tecnología, sino que incluso nuestras instituciones democráticas le damos un valor a la evidencia científica que es distinto. Entonces están todos estos componentes, la técnica, son las oportunidades geográficas, pero también es el elemento cultural asociado a ciencia y tecnología que llevamos a esos países y que es muy reconocido. Eso uno nunca se termina de impresionar, pero no solo hay chilenos en todas partes, sino que lo que se
se hace en Chile es muy reconocido afuera también. De hecho, hay una cosa que a mí me gustaría destacar a propósito de que usted menciona, ministra, que son distintos gobiernos, es una mirada de Estado la que se ha hecho, y eso es fundamental porque particularmente un sector que se ha visto potenciado es el de las mujeres. Hay muchas mujeres detrás de startups y de investigaciones súper potentes a nivel chileno y que han surgido a nivel internacional. Hay toda una iniciativa para visibilizar más que las chicas puedan ir adentrarse a las carreras que tienen que ver con el STEM, por ejemplo. Estamos hablando de la matemática, la tecnología, la ciencia, ¿no? La investigación, y de alguna manera eso yo creo que ha ido dando pequeños frutos, que también es muy interesante porque las mujeres tienen una mirada distinta de cómo desarrollarse, de cómo investigar, de cómo trabajar en equipo, de cómo mirar desde el global también estas áreas, ¿no? Absolutamente, y en la lógica de mostrar eso, durante la gira llevamos a 4 representantes mujeres de ciencia y tecnología que creo muestran el espectro de capacidades que hay. Está la profesora Paula Miranda, que es profesora de esta escuela rural en El Blanco, en Coyhaique, que no solo creó un Fab Lab, sino que tiene a los niños de esa escuela, son 42 alumnos, explicando o entendiendo la biodiversidad, trabajando en el río, haciendo sensores para evitar que atropellan a los animalitos en la carretera. Una cosa bien impresionante. Estaba Tere Paneque, que es una tremenda divulgadora científica que desde la astronomía motiva a los jóvenes. La rectora de la Universidad de Chile, que bueno, para todos que nos llevamos mucho tiempo en esta área, quebró un techo no de cristal, sino que de cemento, básicamente. Y estaba también Paulina Assmann, que es una emprendedora chilena que está desarrollando tecnologías cuánticas. O sea, eso que parecía como de ciencia ficción, hoy día se hace en Chile, y eso nos pone en un lugar bien privilegiado a nivel internacional y de mucha visibilidad. Entonces, claro, el espectro completo, ¿verdad? Desde el colegio hasta la universidad, pasando por la industria, con mujeres muy destacadas en un sistema que ha favorecido también que esas capacidades puedan brillar y puedan desarrollarse. Es interesante, ministro, y quería tocar ese punto con usted, el hecho de que estamos hablando, ¿no?, de desarrollos científicos muy variados, ¿no? Muy variados. Porque de pronto queda esta imagen de que la ciencia está muy lejos, ¿no? Y la idea es precisamente no solo acercarla, sino darse cuenta que siempre ha estado cerca, ¿no? ¿Cómo ve usted ese proceso? Ese proceso de ese aterrizaje, si se quiere, o de ese acercamiento para mejorar condiciones que son cotidianas para las personas. Y es parte de los desafíos permanentes. Vamos a aprovechar el espacio para contribuir en esa dirección. Cuando pensamos en astronomía, por ejemplo, no es solo el descubrir nuevos planetas y entender el origen del universo, sino que ahí se desarrollan, por ejemplo, tecnologías en óptica que se traspasan a la salud y que nos ayudan a detectar de mejor manera los tumores. Y quienes están desarrollando eso, de nuevo, una ingeniera, mujer chilena, ingeniera en óptica de la Universidad de Valparaíso, que está basada en Alemania y que está a cargo de ese proyecto, que es un proyecto de óptica el más complejo que existe en el mundo. O cuando hablamos de la colaboración entre Chile y Suecia, que estuvimos ahí en un foro, los proyectos de investigación que vimos tenían que ver con prevención de crimen organizado, tenían que ver con materias vinculadas al cambio climático. Hoy día vemos los de las lluvias, es parte de lo que se está investigando. Tenían que ver con temas vinculados a la cohesión social, es decir, con una aplicación muy concreta. Hoy día esta lógica de la ciencia muy lejos, en un laboratorio, como en un espacio de élite, creo que está bastante superada, y hoy día lo que vemos en el sistema científico es un hambre por responder a preguntas y a problemas muy concretos, y eso es algo que uno percibe en el sistema. Pero tenemos que acercarlo más y en lo cotidiano darnos cuenta de que todo es ciencia. O sea, aquí tenemos todos un teléfono arriba de la mesa y esto está lleno de ciencia y tecnología. Cada vez que vamos al médico hay ciencia y tecnología. Cuando vemos películas por la tele hay ciencia y tecnología. Y eso es algo que está en la parte de la educación, pero también promovemos desde el Ministerio de Ciencia. Estamos en este minuto abriendo un concurso de ciencia pública que lo que hace es precisamente motivar a proyectos comunitarios de base territorial que tienen que ver con, por ejemplo, huertas urbanas o proyectos de divulgación. Entonces se hacen libros o se crean nuevas formas de difundir talleres, cómics, como otras herramientas para poder acercar la lógica científica al día a día y visibilizarla. Yo siempre digo esto, pero creo que es súper importante. Somos
todos científicos cuando somos niños, porque hacemos puras preguntas. Sí. Y los que tenemos hijos... Se experimenta nomás. Se experimenta. Exacto. Y Con los costos que eso significa. Claro, Con todos los costos ¿quién y los no desarmó riesgos. un reloj, un No, juguete? oye, ayer Sí, los pues. cabros se mandaron un montón. Y lo que tenemos niños, mamá, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Cierto? ¿Pero por qué? Y eso es pensamiento crítico y el origen de la ciencia, y eso debiese mantenerse durante toda la vida, porque nos hace mejores personas, mejores ciudadanos. Una frase, somos todos Sí. científicos, de hecho, es verdad. Es Qué bonito, cierto. porque además nos permite experimentar, y la parte práctica es algo que de hecho ha ido cambiando en la educación, porque nos hemos dado cuenta que se aprende de mucho mejor manera. Está con nosotros, y voy a decirlo ahora completo, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. Ministra, y para quienes vieron esta realización de la gira, particularmente que ustedes, la comitiva, estuvieron en Suecia, en Alemania, pensando en la gente que nos está escuchando, ¿qué consiguieron? ¿Hubo algún tipo de alianza, alguna, no sé, colaboración que va a surgir a partir de esta visita? ¿Cuál es la evaluación que se hace? Se hace, bueno, una muy buena evaluación con nuevas alianzas y con la consolidación de alianzas existentes. Creo destacar 3 en particular. Estuvimos durante la gira en Suecia, en el foro Access, que es una plataforma de colaboración científica entre Chile y Suecia que ya lleva 8 años funcionando, con proyectos de investigación muy destacados, desde baterías del litio hasta, como les decía, crimen organizado. Y la próxima reunión de Access va a ser en Chile, en enero del 2026. Se va a hacer en Concepción, además. Qué bueno, descentralizar. Exacto. Y una de las cosas que discutimos con los organizadores es cómo podíamos darle un foco precisamente a lo que hablábamos recién, a cómo podemos acercar los resultados de esa ciencia a la ciudadanía y promover también una mayor como apropiación social de lo que ahí ocurre. Con la ESO, que es el Observatorio Astronómico Europeo, que tiene muchas de las instalaciones astronómicas acá en Chile, esto es una relación de más de 50 años, muchos años de trabajo conjunto, pero pudimos estar también no solo con astrónomos, sino que con ingenieros que trabajan ahí y tratar de comprender también cuáles son sus necesidades para desarrollar esas capacidades en Chile. En Chile se va a hacer el observatorio más grande del mundo, está en proceso de construcción y eso genera necesidad de mayor talento, de técnicos especializados, de transferencia tecnológica, y eso es algo que vamos a estar trabajando en los próximos meses. Y además estuvimos en Helmholtz, que es uno de los centros más grandes de Alemania, donde la Corfo firmó un acuerdo de colaboración. Y este es un centro muy importante porque trabaja en física de materiales, que es básicamente el comprender cómo los materiales que hoy día existen, el litio, el cobre, las tierras raras, pueden servir para otras cosas. Por ejemplo, para baterías que son más efectivas. Entonces, hoy día que estamos con una estrategia de litio muy prioritaria, con visibilidad internacional, el poder también desarrollar conocimiento científico y tecnológico para usar mejor el litio y hacer realidad esta lógica de agregarle valor, es parte de lo que vamos a estar trabajando con este centro, que es dentro de los 3 centros más grandes de Alemania y que por supuesto han tenido una trayectoria y un impacto gigantesco a nivel global. Ministra, le quería preguntar por la experiencia de esta profesora, ¿no? de Coyhaique, que viaja con ustedes. Primero, ¿qué les llamó la atención? ¿Cómo llegan a ella, ¿no? Hay muchos y muchísimos profes haciendo ciencia. Hoy día es mucho más común el taller de ciencia, digamos, después de clase, que antes, que era como... Antes tener laboratorio en un colegio era una cosa... Claro, y además muy, muy convocante. Son una cantidad de chicos que van a estos talleres, en los colegios son enormes. Y le quiero preguntar, ¿qué aprendieron ustedes de ella? Me parece que esa vuelta puede ser súper interesante. Sí. A ver, yo la conocí a esta profesora hace un poco más de un año atrás en una visita a Coyhaique. En general, cuando vamos a terreno, tratamos, y acá en Santiago también, de ir mucho a escuelas para tratar de entender en el día a día qué significa. Y claro, el trabajo que han hecho ellos es bien impresionante y eso fue lo que nos hizo pensar al tiro que podía ser alguien que se beneficiaría mucho de esa gira. Pero yendo a la segunda parte de la pregunta, que creo que es lo más interesante, para mí al menos, el aprendizaje tiene que ver en cómo... cuando hay confianza en las capacidades de los niños, cuando hay como ese compromiso y ese cariño y esa, de nuevo, confianza en la potencialidad, las cosas que se pueden lograr incluso con muy pocos recursos son fantásticas. Y en Santiago estamos en una situación súper privilegiada, o sea, tenemos acceso a internet, luz, en fin. Y en un lugar como El Blanco, que es una escuela rural, ellos lograron encontrar aquello que los diferencia
para poder enseñar ciencia de una manera que tenga impacto. Y eso, esa resiliencia y esa creatividad de la profesora es algo que al menos a mí me impresionó muchísimo, creo que al resto de la comitiva también, y que nos habla de lo mucho que podemos hacer con el potencial que hay en Chile. O sea, en Chile hay gente muy talentosa. Solo tenemos que abrir esas oportunidades. Ella, con un poco de recursos y un empujoncito que tuvo del gobierno regional y de la Seremía, ya logró maravillas. Voy a dar un ejemplo. Ella nos contaba que cuando llegó a la escuela tenía una sala de computadores. Y ya, súper bien tener una sala de computadores, pero en realidad nadie lo usaba mucho. Y se hicieron, desde el método científico, la pregunta de si necesitaban una sala de computadores. Y convocaron a la comunidad y entendieron cómo podían enseñar ciencia mejor y llegaron a la conclusión de que no la necesitaban. Y de que lo que necesitaban era un Fab Lab. Porque necesitaban tener sensores y poder hacer cosas con las manos y conseguir una impresora 3D. Y transformaron ese espacio en esta otra cosa. Y a partir de esa otra cosa, desarrollaron un currículum completo en todas las disciplinas que les permite a los niños de esa escuela, valorando su entorno, porque está muy conectado con la naturaleza alrededor, con los animales, con el clima y tal, aprender ciencia de una manera muy distinta. Y eso no requirió de muchos recursos, eso requirió de mucho compromiso y de mucha creatividad. Y cuando tenemos profes que logran hacer eso, pues como cambia la vida de familias completas. Gente, sí. No, es una mirada distinta. Nosotros tratamos de visibilizarla. Aquí estaba buscando el dato para no decir mal la información. Porque de hecho, a propósito, ¿te acuerdas, Cristian, de los Global Teacher Prize? En el 2022 ganó la profesora Maritza Arias, que es de Vicuña y que precisamente enseña matemática a través de la astronomía. Allá que el año pasado además tuvimos como ADN cubriendo todos los detalles de la primera cumbre de astroturismo, donde tienen el observatorio astroturístico Mamayuca, que es el más antiguo de Latinoamérica. La gente está muy vinculada y a eso voy, ministra, que me parece que es fundamental cuando además en los procesos se piensa en la ciudadanía o en el beneficio o en incorporarlo en los procesos. Ahí hay un cambio total de la manera en que se aborda y que se conoce la ciencia y lo sacamos de esa figura que teníamos del científico loco del delantal blanco con los pelos parados atrás de las pipetas y que quedaba muy lejos de todos, ¿no? Y también entender que eso es una parte de la ciencia. Si necesitamos a científicos con pipetas. Obvio. Pero hay otro Pero no son solo ellos y no son tan lejanos. Ellos. Exacto. Y hoy día, a propósito de toda esta discusión, no sé si la han visto, pero hay toda una discusión respecto al valor de las ciencias sociales, las artes y las humanidades, ¿verdad? Sí. Es otra ciencia que tiene un valor fundamental en cómo nos comprendemos como sociedad. Entonces, esta idea que mencionábamos al comienzo, de que el conocimiento, la ciencia, el conocimiento, apoya en lo productivo, necesitamos, mejora la productividad, inteligencia artificial, con todo en eso, mejora la capacidad de aprender de nuestros niños, la profesora es un tremendo ejemplo de aquello, pero también mejora cómo funcionamos como sociedad, cómo comprendemos nuestra democracia, cómo abordamos temas como el crimen organizado o la delincuencia. Y ahí el conjunto de conocimientos es lo que nos permite abordar esos problemas desde la evidencia y de mejor manera, ¿verdad? Ser más efectivos en las cosas que hacemos. Y eso creo que, es parte esencial de la forma en cómo hemos querido avanzar con las políticas públicas en este gobierno. Y el presidente Boric es súper claro con los temas de ciencia. Esto tiene que estar y tiene que ser parte de la construcción, porque cuando nos basamos en evidencia científica hacemos mejor las cosas. Ministra, estaba pensando además en los desafíos que implica la inteligencia artificial, que también lo estamos viendo cada día más en la cotidianidad. Ahí hay un tema de que hay avances importantes que ojalá vayan siendo cada vez más democráticos respecto a su llegada y a su acceso para la ciudadanía, pero también hay que legislar a ese respecto, porque usted lo mencionaba, el crimen organizado, y hasta ellos hoy día se están haciendo de la inteligencia artificial para cometer delitos. ¿Cómo estamos como país haciéndonos cargo de ese desafío? Y es un muy buen ejemplo de cómo es importante tener políticas transversales en esta materia. Chile hoy día, y es primera vez que ocurre en el ámbito de las tecnologías digitales, es líder en materia de inteligencia artificial. Y se nos olvida o quizás no lo contamos lo suficiente, pero es efectivamente así. Cuando miramos los distintos indicadores, hay datos, no son solo yo que lo digo, tenemos muy buena investigación, alta penetración en el sector privado, alto uso de inteligencia artificial en el Estado. Hay más de 100 casos documentados de uso de inteligencia artificial en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas. Y además estamos avanzando en regulación con una de las primeras leyes a nivel mundial en materia de inteligencia artificial. Y esto lo hemos logrado
porque hay una política de Estado que suma piezas. La primera política de inteligencia artificial se hizo en el gobierno anterior. Nosotros la tomamos, la profundizamos y la proyectamos hacia el futuro, y eso sumado al talento que existe en nuestro país nos tiene en esa posición. Y es relevante porque al tener esta posición de liderazgo tenemos una incidencia en el futuro de esta herramienta, y podemos marcar ciertas pautas y decir que ciertas cosas que estamos de acuerdo y otras en las que no. Y eso es lo que estamos haciendo con la ley. Es una ley que está en tramitación en el Congreso, y que lo que hace es balancear la necesidad de mayor innovación, que necesitamos seguir desarrollando la herramienta, pero con ciertos cuidados a los derechos fundamentales, vinculados a la salud mental y física de las personas, a los temas vinculados a delincuencia, donde esto es una herramienta muy poderosa y por lo tanto tiene que tener límites en su uso. Y eso es algo que estamos hoy día desarrollando a nivel parlamentario, que creo de muy buena manera también. Sí, es cosa de ver lo que pasó con el Colegio San George, nomás, por ejemplo. Que en el caso de que tuviésemos una ley de inteligencia artificial aprobada, que yo espero tenga una tramitación rápida, ese caso habría sido altamente sancionado, con multas importantes para las empresas involucradas, y también con una agenda internacional que hace que el resto de los países legisle de manera parecida, que es muy importante cuando hablamos de tecnología. Sí, porque además cuando se habla de tecnología, en este último punto que estaban hablando, claro, las velocidades son distintas, digamos. O sea, es imposible, no vamos a estar tan cerca, por eso es tan relevante como, no sé si adelantarse en la palabra, pero como estar con ese ojo puesto ahí entre legislación y tecnología que cambia casi a diario. Y la velocidad es muy rápida y las fronteras no existen. Entonces, claro. Por eso la agenda internacional es tan relevante también, porque si nosotros legislamos, no sé, de color amarillo y el resto del mundo lo hace rojo, claro, la legislación que nosotros tengamos va a tener ningún impacto. En cambio, si nos ponemos de acuerdo con el resto de los países de qué se puede y qué no se puede, la posibilidad de realmente hacerse cargo de esos riesgos a nivel global es mucho mayor. ¿No? Y porque tiene que ser colaboración internacional. Hemos visto que los delitos se hacen muchas veces desde otros lugares, o que efectivamente el contenido que queda en el ciberespacio trasciende fronteras, entonces es súper necesario de una u otra manera. Pero tiene que ir muy de la mano de la educación también, ministra, ¿no? Para que no existan brechas, porque sabemos y siempre lo decimos, el acceso a la digitalización, por ejemplo, imaginamos lo mismo pasa con la inteligencia artificial en los sectores más vulnerables, ni que decir de los sectores rurales, por ejemplo, es casi inexistente. Y sí, y hay desafíos importantes en esa materia. Ahora también hay que ponerlo en perspectiva, y cuando miramos el nivel de penetración y de acceso a Internet, por ejemplo, en Chile, en comparación con el resto del mundo, ni siquiera con Latinoamérica, estamos muy bien. Con eso no quiero decir que no haya que seguir avanzando y llegar a otros espacios donde todavía no hay, pero hay avances que son significativos, y por sobre todo hay políticas de Estado para avanzar en esa dirección. Por lo tanto, hay mucho camino recorrido que se profundiza. Y en materia de educación, bueno, también hay muchas cosas que están ocurriendo. Chile fue de los primeros países en, por ejemplo, entregar lineamientos para el uso de ChatGPT en el aula. Eso se hizo hace ya más de un año, que el Ministerio de Educación se le dijo a todos los profesores: mire, para esto sirve la herramienta, en esto le puede ayudar, en esto no le puede ayudar. Y de esa forma vamos avanzando no solo con mejoras curriculares y de infraestructura, sino que también entregándole a los profesores herramientas y lineamientos que ayudan en esta dirección. Al parecer por ahí va la clave, ¿eh? Las políticas de Estado, porque de verdad uno queda un poco más antiguo en estas cosas también. Me acuerdo cuando se lanzaban las primeras campañas a propósito de la digitalización a nivel nacional, y el 2D, 3G, 4G, 5G, y eran sueños efectivamente. Las empresas privadas no querían, por ejemplo, invertir en sectores muy distantes del país, porque no les convenía instalar toda una cantidad de torres a un lugar donde habían, no sé, 5.000 habitantes. Y ahí fue el Estado el que de alguna manera decide hacerlo, y hoy por hoy, con las dificultades que geográficamente tiene este país, tenemos un territorio bastante conectado dentro de todo, más allá de tener, que siempre decimos hay más celulares que gente, la posibilidad de la conectividad. Conectados dentro del país. Exacto. Y conectados internacionalmente. Hay alianzas también ahí. O sea, Chile está lejos geográficamente, lo viví en carne propia volviendo a la gira, porque pucha que largo el vuelo. Sí. Pero cuando uno mira lo cerca que está Chile del mundo en materia digital, somos de los países más conectados en todo el planeta. Y eso hace que seamos un hub de desarrollo digital único. Explica el liderazgo en inteligencia artificial, explica toda la inversión que tenemos en data center, explica la cantidad de emprendimientos tecnológicos que hoy día existen y que salen de nuestro país. Y eso es una construcción que viene
yo también llevo hartos años en este cuento, pero yo diría que por lo menos del presidente Lagos en adelante con las primeras agendas digitales. Y eso se ha mantenido y se ha ido profundizando gobierno tras gobierno con muy buenos resultados. Qué bueno, eso es un llamado para que todas las autoridades, desde las que legislan en el Parlamento como las que están luego en la moneda de los distintos ministerios, se vayan sumando a que esto siga avanzando, porque siempre decimos que la tecnología nos lleva a la delantera, que la ciencia nos lleva a la delantera. Bueno, en la pandemia nos dimos cuenta cómo aliarnos como planeta, en este caso, por ejemplo, para buscar una solución a través de una vacuna, dio resultados bastante positivos. Entonces hay que seguir remando todos para el mismo lado, como así, claro que sí. ¿cierto? Así es. Oiga, ministra, queremos darle las gracias, insistimos, sobre todo porque en un día tan lluvioso haya estado aquí con nosotros la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aysén Echeverry. Un placer, como siempre. Que esté muy bien, ministra. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Que tenga buen día. Mucho más que noticias y actualidad. Hasta la 1, Cristiana Arcos y Sandra Ceballos te acompañan en el Ciudadano ADN.